Cuestión de tiempo se había señalado que más temprano que tarde habría manifestaciones de violencia como las que estamos viviendo. Y pasamos de los cuerpos colgados en los puentes a las decapitaciones de los carros bomba, a estas explosiones que dan cuenta de una acción criminal que no conoce de límites. Vamos a analizar los hechos y las respuestas estatales a ellos con Carolina Andrade. Tiene 10 años de experiencia en temas de seguridad pública y del Estado, así como en inteligencia estratégica. Ha sido consultora y analista estratégica para Naciones Unidas en distintos temas, entre ellos integración regional, paz y seguridad. Cuenta con una doble titulación en Ciencias Políticas y Administración Económica y Social por la Universidad Panteón Sorbona de París. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un gusto estar con ustedes y un saludo a todos quienes nos siguen y nos escuchan. Cuando observamos que las manifestaciones de violencia se amplían, ¿cuál es la conclusión primera a la que se llega? Bueno, lo que estamos viendo es un gobierno y un Estado que reacciona. No estamos observando que trabajen sobre la prevención. Y claro, diríamos, ¿cómo podemos prevenir este tipo de acciones? Primero, mirando las tendencias. Como usted bien lo mencionó en la entrevista anterior, 147 hechos han sucedido durante este año, principalmente concentrados en lo que es el DMG, los cantones de Guayaquil, Durán y Zamorondón. Es decir, ya veíamos un incremento de violencias, la tasa de homicidios continúa a incrementarse. De hecho, en el DMG, en Guayaquil, es donde más se ha incrementado, se ha multiplicado por 3 en comparación a 2017, eso lo dice el decreto de excepción, y es ahí donde tenemos los hechos más focalizados. Claramente, lo sucedido en Cristo del Consuelo, también con 6 fallecidos, no está muy lejos de lo que pasó en la playita del Guasmo, con 5 fallecidos y más de 15 heridos. Entonces son diferentes hechos de violencia que estamos observando y nos preguntamos, todos los ciudadanos me parece, qué está pasando. Primero con el eje de inteligencia, quiere decir trabajar en la prevención, levantar fuentes humanas, levantar fuentes técnicas, estar actuando de manera preventiva, y después en las investigaciones que se supone deberían estar en curso por las unidades especiales y tener esa información mediante las investigaciones previas, contar con esa información para poder actuar y no lamentar Carolina, la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, el secretario de la Administración Pública hace pocos minutos decía que sí hay inteligencia y que es esa inteligencia la que permite golpear de manera constante, sostenida al narcotráfico con incautaciones de cantidades importantísimas de droga. Bueno, creo que el tema de las incautaciones es uno de los indicadores que el gobierno lo trae reiterativamente porque es el que obviamente ha incrementado su labor, pero no podemos de eso dejarlo de contextualizar. El informe de Naciones Unidas habla que la producción global de cocaína ha aumentado en un 11% y la productividad por hectárea igual. Quiere decir que Colombia está produciendo los mismos niveles que los años 2000 cuando se implementó el Plan Colombia, en la época de Pablo Escobar también, y multiplicado por 3 a los años 2003. Entonces, no podemos decir que ese es un indicador importante y el único que debería el gobierno concentrar sus acciones si los muertos, las personas fallecidas se quedan en nuestro territorio y seguimos justamente presentando excusas indicando que debemos focalizar de que estos son una revancha entre organizaciones criminales cuando, ¿qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando que esto llegue a centros mucho más poblados, mucho más concurridos y tengamos que lamentar nuevas vidas. Creo que ahí hay que hacer un mea culpa internamente dentro del gobierno y realmente apostar por la prevención, no solamente por la reacción y por el buscar excusas o responsables. Carolina, al ser atentados terroristas, el gobierno debería activar todas las herramientas legales a través del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. ¿Cuáles son esas herramientas y qué hace falta para que se las ejecute? Bueno, y a mi modo de ver, el Estado tiene ya las herramientas suficientes. Los espacios de coordinación que se generan, tanto los gabinetes sectoriales de seguridad como los consejos de seguridad ciudadana a nivel local, como el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que es una instancia máxima que reúne a todos los poderes del Estado, son diferentes espacios de toma de decisión. Lo importante es que el Estado cuente en esos espacios con la información correcta y que no tengamos una competencia o un interés de protagonismo por quienes integran el sector seguridad por presentar diferente información. Lo que necesitamos es una información clara, con escenarios, con proyecciones, con tendencias, justamente mirando un análisis de frecuencia de toda la violencia que se observa en el país, mirando dónde están focalizados los principales niveles de inseguridad, de homicidios, dónde se está generando mayormente esto y con información privilegiada que debería contar el Estado ecuatoriano a través de inteligencia y como resultado de las investigaciones especiales, ya deberíamos tener al menos claro cuáles son las estructuras a las cuales nos estamos enfrentando. Entonces, lo que observamos es que miramos a un gobierno que nos responde con alias, con posiblemente
realmente con llamados a pagar recompensas y que no sabemos claramente quiénes son los que realmente están en las estructuras criminales y contra quién el Estado realmente está buscando generar sus acciones. Creo que ahí hay una falta de claridad y eso nos genera dudas en cuanto a la información que realmente se está contando y también en cuanto a cómo se está manejando, ¿no es cierto?, las tomas de decisiones para poder realmente enfocarse en estructuras criminales y en sus flujos financieros ilícitos, no en criminalizar y seguir llenando las cárceles de personas, que eso nos genera adicionalmente otro tema dentro de lo que es ya un colapsado sistema de rehabilitación social. Un nuevo estado de excepción se ha decretado, ya es normal dentro de la política reactiva que se tiene ante los eventos más violentos que vivimos. ¿Por qué eso, los estados de excepción, no son solución definitiva y a veces tampoco parcial? Efectivamente, venimos diciéndolo desde que fue el estado de excepción que se declaró en el mes de abril. De hecho, al momento que se declaró el estado de excepción, varios hechos ya con artefactos explosivos se suscitaron tanto en Guayaquil como en Esmeraldas. Entonces, no podemos decir que eso va a generar una disuasión efectiva. El ministro del Interior lo llamó como una estrategia de contención. Claro, tiene su lógica como en un primer momento y en un corto plazo, pero no se puede pensar vivir en un estado de excepción permanente y con una estrategia de contención que no genera realmente una intervención integral. Entonces, vemos también una narrativa por parte del gobierno y del Estado de vamos a realizar las investigaciones, levantar la información forense. Sabemos que va a llegar cooperación internacional de Estados Unidos justamente para realizar los trabajos de criminalística en apoyo a la policía del Ecuador, pero todo eso lo que hacemos es reaccionar ante los hechos de violencia y las pérdidas de vidas humanas. Entonces, no estamos apostando por algo fundamental que el Estado debería estar diciendo y hablando de manera permanente: la prevención. La prevención que debe generarse en zonas de alta vulnerabilidad, en zonas que han sido, donde el Estado ha abandonado por completo estos espacios y donde el crimen organizado es quien hace su presencia y quien impone su ley, su orden y quien realmente es el que genera y dinamiza todas estas economías criminales. Ahora, otro tema es que observamos en la narrativa oficial mucho el tema de hemos estado cubriendo una curva de aprendizaje. Bueno, el ministro del Interior, hay que recordar que él ya cumplió funciones muy específicas en la policía durante muchos años atrás. Él fue jefe de operaciones de la Policía Nacional, también estuvo a cargo del Distrito Metropolitano de Guayaquil con estos cantones y también fue comandante de la policía. Entonces, esa curva de aprendizaje no debería ser una excusa frente a las acciones y sobre todo el liderazgo que se debe generar y una visión integral. Hasta ahora estamos esperando que se presente la política de seguridad integral y que se planteen realmente las prioridades con la ejecución de presupuestaria adecuada para que esto pueda complementarse. Pero seguimos esperando, se generan reuniones territoriales, pero no tenemos ninguna respuesta, Carolina, mientras el tiempo sigue pasando. Y cuando se habla de una política integral de seguridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles deberían ser esas acciones, esos pasos a seguir para avanzar hacia esa integralidad que se advierte necesaria? Bueno, la integralidad tiene que observarse en los tres ejes que son el eje de prevención, el eje de inteligencia y el eje de investigaciones. Y no solamente integra lo que es la Policía Nacional, tiene que integrar a otros sectores. No olvidemos también que el informe de Naciones Unidas menciona que 24.5% del consumo de drogas se concentra en América Latina y el Caribe. Eso quiere decir que también tenemos un problema de salud pública en cuanto a consumo que es totalmente invisibilizado y justamente afecta a estos sectores de estas poblaciones más vulnerables donde se generan este tipo de acciones. Es ahí donde también debe generarse acciones de prevención, trabajo en los barrios, presencia efectiva del Estado, ahí coordinar y articular el trabajo con responsabilidades claras para que aquí nadie venga justamente a eludir responsabilidades con los gobiernos autónomos descentralizados. En el eje de prevención es donde se articula el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados, apropiación y ocupación del espacio público y claro, a partir de esa recuperación de la policía comunitaria, dando el equipamiento eficiente para que puedan realizar sus actividades preventivas de patrullaje y de reconstrucción de la confianza institucional de la policía con la sociedad, también debe invertirse de manera inteligente a través de proyectos especiales y fortalecer las capacidades técnicas, tecnológicas y humanas del eje de inteligencia. Ahora nos preguntamos cómo se están registrando las fuentes humanas, cómo se está manejando la información, de qué forma esto está generando realmente efectos y consecuencias favorables para el trabajo de la policía. Y obviamente el eje de investigación es cuando el delito, el homicidio ya se cometió y donde
donde se generan las investigaciones necesarias para que pueda identificarse a los culpables, pero desde una visión de estructuras y flujos financieros ilícitos. Carolina. Y aquí leen un dato importante. Cerca entre 2.100 a 5.400 millones al año es producto de actividades ilícitas que se mueven en la economía ecuatoriana, de acuerdo al informe de Global Financial Integrity, un tanque de pensamiento situado en Washington, que nos llama la atención que justamente entre 1.500 a 3.800 millones de dólares se estarían lavando al año en el Ecuador. ¿Dónde está el trabajo del eje de inteligencia financiera e inteligencia económica? Es justamente ahí donde hay que colocar las prioridades y el trabajo del Estado, pero con liderazgo y decisión, no con reacción. Usted lo planteaba hace un momento y es una duda general. ¿Qué falta para que las víctimas civiles dejen de ser colaterales y se conviertan en objetivo primario de estas organizaciones criminales que no solo combaten entre ellos, sino también contra el Estado? Recordamos los atentados contra las UPC, contra la ambulancia en la que se creyó que se movilizaba Junior, allí murieron algunas personas. ¿Qué falta, Carolina, para que ya los objetivos no sean personas relacionadas con estas organizaciones criminales, sino personas que no tienen nada que ver con esos asuntos? Bueno, Lenin, lo de Cristo de Consuelo, creo que y lo que sucedió en la playita del Guasmo, a pesar de que no se lo determinó como un atentado en esas magnitudes, creo que ya nos reflejó que están muriendo, están perdiendo su vida, están siendo asesinadas personas que no tienen ninguna vinculación con organizaciones criminales. Entonces creo que una responsabilidad del gobierno es asumir justamente su responsabilidad, dejar de eludirla y dejar de responsabilizar esto a un cruce de cuentas entre organizaciones criminales. El Estado lo que tiene que es precautelar la vida de todos los ecuatorianos y abordar el tema desde su fondo, desde sus causas estructurales, no reaccionar. Entonces ya hemos visto eso, lo que estamos ahora, la expectativa es hacia dónde se va a mover esa violencia, hacia qué centros poblados más cercanos para generar mayor justamente atracción por parte de lo que está sucediendo en el país, y las bandas organizadas también lo que buscan eso, es buscan atención y buscan que se genere ese espectro, ¿no es cierto?, de atención por parte de los medios y por parte de los ciudadanos, porque buscan justamente posicionar sus acciones violentas. Carolina Andrade, ex subsecretaria de Inteligencia, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. Una pausa y volvemos. Puedes estar informado desde cualquier lugar, sin importar la hora y la plataforma.